Buenas tardes, soy Angie Portillo Rivera, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, cursando la licenciatura en Derecho con el profesor Daniel Humberto Díaz Aguirre. El nombre del módulo es Derecho de las Personas y Familia. El reto es la personalidad y su validación ante el registro. En este video hablaré sobre el registro civil, por ello es necesario saber ciertos aspectos como el que es una persona. Dentro del derecho existen dos tipos de personas, las cuales son físicas o también conocidas como naturales y las morales o jurídicas. Las personas morales son aquellas personas jurídicas que pueden llevar a cabo ciertos propósitos de alcance colectivo y están respaldados por normas jurídicas que les reconocen la capacidad para ser titulares de derechos y contraer obligaciones. Estos pueden ser corporaciones, sociedades, el Estado, organizaciones sociales, entre otras, así como lo establece el Código Civil Federal en su artículo 25. Mientras que las personas físicas o naturales hablamos de un individuo de existencia real y material dotado de un conjunto de derechos con capacidad para contraer obligaciones, haciendo mención a Ignacio Galindo Garfias, quien nos dice que el vocablo comprende una porción de seres que por sus cualidades específicas, intelectuales y morales, se diferencian de todos los demás seres vivientes y por supuesto de las cosas inanimadas. Anterior podemos asumir que la persona física es el individuo, el ser humano, el que desde el momento de su concepción adquiere capacidad de goce y por consecuencia tiene la protección que el Estado le brinda a través del derecho sin importar el género, raza o posición social. En el Código Civil Federal, en su artículo 22, menciona que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que el individuo es concebido entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código, al igual que en sus artículos 24 y 23. Dice que quien es capaz de tener derechos tiene personalidad, la cual lleva implícitas ciertas cualidades. A estas se les denomina atributos de la personalidad. Dichos atributos son expedidos en el registro civil en sus actas. Por ello, analizaremos rápidamente cómo es que surge el registro civil. Surge en 1855 y 1857 con la Revolución de Ayutla, por medio de tres trascendentes normas: Ley de Juárez, Ley de Lerdo y Ley Iglesia. Esto para terminar la relación Iglesia-Estado. Según la Constitución de 1857, dispuesto en el artículo 123, corresponde a los poderes federales ejercer en materias de culto religioso y disciplina externa la intervención que designan las leyes. El 17 de diciembre de 1857, por un golpe de Estado, inicia la Guerra de Reforma. El conflicto destacado fue entre dos facciones políticas. En ella intervinieron otras fuerzas como la autoridad de la Iglesia, que fue encontrada ejerciendo en pleno conflicto sobre la sociedad civil. Para contrarrestar tal intromisión, el gobierno juarista aprobó nuevas legislaciones, las llamadas leyes de reforma. La Ley Orgánica del Registro Civil, expedida el 28 de julio de 1859 en Veracruz. Esta nueva normativa adoptó varios de los lineamientos de la Ley Orgánica del Registro Civil de 1857, proyectada por Ignacio Comonfort, la cual fue derogada al siguiente año. De las novedades de la nueva ley radicó en la creación del juez del Estado Civil, autoridad que tendría como cargo registrar el nacimiento, matrimonio y fallecimiento de una persona, función que comúnmente era registrada por los sacerdotes. Mismo se estableció enviar los libros originales en donde se asentaba la información al archivo del registro civil, lo que nos llevaba a decir ¿qué es el registro civil? Hoy en día es el organismo público encargado de recoger cuántos actos afectan al estado civil de las personas y aquellos otros que determinan la acción del registro civil. Es competencia exclusiva del Estado, esto con fundamento en el artículo 36, párrafo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se menciona que la organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de documentos que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público y por tanto responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en términos que establezca la ley. Con el artículo 44, fracción 3 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y el artículo 82 de su reglamento, los titulares de las representaciones diplomáticas y consulares, quienes actúan con su cualidad de juez del registro civil, tienen la facultad de llevar actos de registro civil de nacimiento, matrimonios y defunción, así como de expedir
copias certificadas de los mismos en los términos del Código Civil Federal, lo cual nos menciona en su artículo 35. En el Distrito Federal estará a cargo de los jueces del registro civil autorizar los actos del estado civil y expender las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio administrativo y muerte de los mexicanos y extranjeros residentes en los perímetros de la delegación del Distrito Federal, así como escribir las ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte, el divorcio judicial, la tutela o que se ha perdido o limitado la capacidad legal para administrar bienes. El acto surte en pleno efecto jurídico en territorio nacional sin necesidad de legalización o apostilla, ni de inscripción alguna ante la autoridad de la República Mexicana. Los servicios del registro civil que pueden realizarse en la sección consular de la Embajada de México son los siguientes: registro de nacimiento, registro de matrimonio, expedición de copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio y defunción. Ahora definiremos los atributos de la personalidad. El primero es el nombre. Es la denominación verbal o escrita de la persona. Sirve para distinguirla de las demás que conforman el grupo social, haciéndola en cierto modo inconfundible. Signo que distingue a una persona de las demás en sus relaciones jurídicas y sociales. Además, el nombre civil se compone del nombre propio y el nombre de familia o apellidos que se asienta al acta de nacimiento. Por un lado, el modo de adquisición del nombre de familia es la afiliación, mientras que el nombre propio se impone a la persona por voluntad de familiares de la familia. Viene determinado forzosamente sin que pueda cambiar por capricho. El domicilio es el segundo atributo de la personalidad y se entiende por tal el lugar donde reside una persona con el propósito de establecer en ella, a falta de el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios y, a falta de uno y otro, el lugar en que se halla. Así lo establece en su artículo 28 y 29 del Código Civil Federal. También el domicilio completa la identificación de la persona, que el apellido contribuye a asegurar. Lo mismo que todo individuo tiene un nombre y un apellido, debe tener una sede legal en la que se le ha de considerar siempre como presente, aun cuando el hecho se encuentre momentáneamente alejado de ella. En nuestro sistema jurídico civil existen las siguientes clases de domicilio: el voluntario, el legal y el convencional. El domicilio voluntario es aquel que la persona elige y puede cambiar a su arbitrio. Domicilio legal es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté ahí presente. El domicilio convencional es el que designa a una persona para el cumplimiento de determinadas obligaciones. El estado civil, también considerado como estado de familia, ya que incorpora a una persona a un determinado grupo familiar, comprende el estado del cónyuge y el pariente por consanguinidad, por afiliación o por adopción. El vínculo de la afiliación solo se da entre adoptante y adoptado. Conviene destacar que la prueba más eficaz para comprobar el estado de familia es el acta de registro civil correspondiente, de nacimiento, de matrimonio, de reconocimiento, de adopción, etc. Pero en el caso en que los libros del registro civil sean destruidos, hayan desaparecido, sean mutilados o sus inscripciones sean ilegibles, el estado de familia puede ser comprobado por medio de otros documentos, testigos u otros medios de prueba que la ley autorice. Político. Este atributo comprende la nacionalidad y la ciudadanía de las personas, es decir, los derechos, prerrogativas, deberes y obligaciones de las nacionales frente a la nación que integran en conjunto. La nacionalidad y en general el estado político propiamente dicho, la ciudadanía, está constituida por un conjunto de deberes y obligaciones que se atribuye a cada persona frente al estado al que pertenece. El artículo 30 de la Constitución, la nacionalidad se adquiere por nacimiento o por naturalización. Patrimonio. En este atributo en especial, dado el entorno de su naturaleza, existen dos teorías: la clásica, subjetivista, llamada también personalista, que considera el patrimonio como un reflejo de la personalidad, y la objetiva o económica, que define la existencia de patrimonio sin objeto y concibe el patrimonio como una individualidad jurídica propia sin tomar en cuenta el hecho de que esté unido o no a una persona.
En general, se le atribuye al patrimonio un doble aspecto económico y jurídico, definiéndose el primero de estos sentidos como el conjunto de obligaciones y derechos en su apreciación económica, y en el segundo como el conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas pertenecientes a un sujeto que sean susceptibles de estimación de naturaleza pecuniaria.